Gracias por seguir con nosotros. El momento de la entrevista principal en Despierta RD y con muchísimo gusto recibimos más que un candidato, un amigo fuera de lo que es todo este proceso político, que tiene la responsabilidad de llevar la juventud en esta candidatura a senador por el Partido de la Liberación Dominicana. Recibimos a Rafael Paz, colirio de la política PLDista en este país. Buen día, Paz, ¿cómo estás? Querida Ana Mercy, qué placer estar contigo aquí y con este público maravilloso, con ustedes. Me imagino que te mojaste el sábado. Me cayó mi agüita así, ahí ando en un video con una sombrilla. Los cambios. Rafael, para nadie es un secreto el corre-corre de las políticas, las nuevas oportunidades, ofertas del partido de gobierno en la que estás, quizás para muchos una opción completamente distinta. Sin embargo, también el partido de oposición, el Revolucionario Moderno, pues trae ofertas diferentes y cosas nuevas que cambian la cara de la política dominicana. ¿Cómo está tu candidatura en este momento? Mira, yo creo que estamos en un momento muy positivo, de mucha alegría, de mucho entusiasmo y de mucho crecimiento. Luego de un proceso ultrademocrático, como fueron las primarias abiertas, un proceso completamente novedoso en la política dominicana, que permitió que un joven de 36 años pudiera competir en buena lid con figuras históricas del Partido de la Liberación Dominicana y en un contacto directo con la gente de día a día, de vinculación con las bases de la sociedad, se produjera un fenómeno muy positivo y termináramos ganando la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional con 56,000 votos. Eso ha producido un efecto expansivo. Entonces, ahora todo ese entusiasmo se mezcla con la capacidad operativa que tiene el PLD en la capital, esas estructuras fuertes. Y hoy vamos en un camino de consolidación de una ventaja importante de cara a las próximas elecciones de mayo del 2020. Paz, las nuevas generaciones inmersas en la política, a mí particularmente, pensé que traería un cambio en la forma de hacer política, no solamente de las campañas, no solamente en la estrategia, en la forma de comunicar y en la forma de vestir. El tema de las caravanas, y yo hacía un comentario en estos días, ¿qué tanto le aporta una caravana, sin importar el partido que sea, a la República Dominicana? ¿Por qué seguimos en esa forma de hacer política? Mira, las caravanas son fenómenos propios de la cultura política dominicana. Y recuerda que un proceso de evolución y de transformación de una sociedad siempre mantiene lo que son los elementos autóctonos. La campaña electoral en la República Dominicana tiende a ser muy alegre y muy participativa y de mucho fervor. Hay otros países donde la participación política es un tanto más matizada, por decirlo. Entonces, una caravana es un proceso donde se encuentra la familia de un partido determinado, muestra sus colores a una demarcación y eso es lo que ha ocurrido. En el fin de semana tuvimos una gran expresión del PLDismo diciendo presente en las calles con el propósito de enseñar un poco de su músculo para iniciar una carrera de mucho contenido de cara a ganar las elecciones municipales, que son las que se dan en el primer tramo. Y si ustedes se fijan y dan seguimiento, por ejemplo, a la campaña de nuestro candidato a alcalde, Domingo Contreras, se van a dar cuenta de que es una campaña llena de propuestas, llena de vinculación directa con la gente, llena de espacios de comunicación. Y asimismo lo he hecho yo. Esta campaña, más que un proceso tradicional, ha sido un proceso de levantamiento de información, de vinculación con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, con las asociaciones empresariales, con las organizaciones religiosas, con las organizaciones de la sociedad civil. Y un uso intensivo, sobre todo, de las redes sociales, pero no solo para hacer propaganda, sino para comunicarse de manera bidireccional. Porque como dijimos en el proceso interno, el juego cambió en la política y el juego cambió en la sociedad. Hoy nos enfrentamos y estamos frente a una sociedad que es mucho más informada. En el Distrito Nacional hay un 30% de personas con grado universitario. Si lo comparas con el resto del país, donde apenas hay un 12.5%, te vas a encontrar con que es la demarcación más exigente en términos académicos, más formada. Y esa sociedad donde más de 40,000 jóvenes se han ido a estudiar fuera, cuando combinas los que se fueron con becas del Estado y aquellos que lo hicieron por esfuerzo propio, o sea, tú te encuentras con un escenario social que es altamente demandante y por eso ya no se puede hacer una campaña solamente de alegría,
de frases, de consignas, sino que tiene que tener un propósito. Por eso, nosotros nos hemos dedicado, en mi caso, a los millennials se les hace difícil decir nosotros. Muy difícil. Es muy difícil ese lenguaje. ¿Qué hace un candidato a senador para explicarle a un millennial cuál es el trabajo que realiza? Sobre todo en un partido de la Liberación Dominicana que tuvo un candidato a senador muy presidente del Senado y poco contacto con la gente común y corriente que entendiera su función, tanto dentro de la Cámara Alta como dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, en el caso de la primera etapa, digamos, de estos años, el gran objetivo del Partido de la Liberación Dominicana fue transformar el aparato institucional del Estado, modernizar el andamiaje constitucional. Se hizo una nueva constitución, se aprobaron muchas leyes para implementar esa constitución: Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, nueva ley de las Fuerzas Armadas, leyes de fomento a sectores, proindustria, promipyme, todo el tema de Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, una gran reforma legal del Estado. Eso ocupó gran parte de la agenda de nuestros legisladores y en el caso particular del presidente del Senado, que fue el conductor de ese proceso, fue un proceso muy demandante. Ahora iniciamos en una nueva etapa. Mi visión es ser de manera plena y neta el senador del Distrito Nacional, dándole énfasis a la representación. Y por eso he planteado de manera sistemática que mi primera medida, el próximo 16 de agosto, cuando me juramente como senador, va a ser sacar la oficina del senador del Palacio del Congreso. Allí vamos a dejar una oficina legislativa, pero voy a establecer 3 oficinas de gestión senatorial, una en cada circunscripción, para atender los temas de cada una de las 70 comunidades del Distrito Nacional. Yo no enfoco el Distrito Nacional como una sola realidad, ni siquiera como 3 circunscripciones, sino como 70 comunidades, cada una con su historia, con su idiosincrasia, con sus problemas, pero también con sus potencialidades. Siempre he dicho que la realidad de la Sursa no es igual que la realidad de Capotillo. La Sursa es una comunidad muy, muy pobre, solamente comparable con la Ciénaga, que tiene una única fuente de ingresos, que es el mercado. Pero cuando allí llueve, esa contaminación cae aguas abajo y afecta la vida de las personas. Si usted se va a Gualey, se encuentra con una realidad distinta. En Gualey hay una demarcación que requiere una importante inversión pública para darle servicios a esa comunidad. Servicios tan básicos como una estancia infantil, como un centro de atención primaria o como un bachillerato, para que cuando las madres salen a trabajar no tengan que dejar a sus hijos solos en las calles. O una realidad distinta como la de Villas Agrícolas, un sector completamente industrial con grandes fuentes de empleo, pero donde el 80% de los trabajadores vienen de otras zonas. Y cuando miras a profundidad te das cuenta por qué. Y es que allí no hay un politécnico o un centro de formación técnico profesional que entrene a las personas de la comunidad para poder aprovechar esos empleos y generar ese valor compartido que se requiere para que un conjunto de industrias contribuyan con el desarrollo de un sector. Te vas a Villajuana. ¿Y un senador hace todo eso? Ahí está el detalle. Ahí va la O pregunta. sea, de verdad, un senador se ocupa de todo eso, porque si es así, no han tenido engañados. No, y no solamente por eso, Ana Mercy, para completar, se habla mucho del rol fiscalizador del diputado, por ejemplo, pero del rol legislativo del senador y de cuáles son las funciones del senador vinculados directamente a la sociedad. ¿Cuál realmente es el rol del senador? Yo pensaba que eso era ¿Hacia todo el dónde debe ir un Congreso y ya. senador? ¿Es legislar únicamente o es también ese rol social y de representación que se ha pintado hasta cierto punto con la vinculación de si un ataúd cuando se muere una persona, si una ambulancia para trasladar a un enfermo? ¿Cuál es el rol Ellos del le dan un senador? El senador tiene 3 funciones. La primera es representar. De hecho, cuando surge el Parlamento en Inglaterra, con la suscripción de aquella famosa Carta Magna, donde el rey cede gran parte de sus funciones, la única función de los representantes o de los legisladores, los miembros del Parlamento, era representar a sus comunidades. 500 años solamente siendo representantes. La segunda fue fiscalizar, que era verificar que el presupuesto se invirtiera en lo que la gente necesitaba y que las leyes se cumplieran. Y la tercera, la última, de hecho la que menos tiempo tiene, es legislar. Entonces, esa función de representación se ejerce aquí y en la Conchinchina. Lo que pasa es que en la capital ha ocurrido algo.
aquí hay una gran virtud que yo digo que es la gran tragedia de la capital, y es que le toca gobernar el país. Y muchas veces los temas del país ponen en un segundo plano los temas de las comunidades. Por ejemplo, parte de mi propuesta es poner en funcionamiento el Consejo de Desarrollo del Distrito Nacional, que es un órgano creado por la Ley 498-6, la Ley de Planificación e Inversión Pública, que está integrada por el senador, por el alcalde, por los 18 diputados del Distrito Nacional, un representante de las cámaras de comercio, uno de las academias y otro de los gremios profesionales. Y ese órgano debe identificar los proyectos de inversión en las demarcaciones del Distrito Nacional y presentársela al gobierno para que sean incluidos en el plan plurianual del sector público, de forma tal que sean insertadas en el presupuesto general del Estado. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Por ejemplo, Villa Francisca, una comunidad de las más viejas del Distrito Nacional, todavía tiene problemas con acometida de agua y la gente tiene que ir a cargar latas de agua. O tiene un problema importante que parece sencillo y parece un tema municipal, pero es un tema de inversión pública. Los chicos de Villa Francisca, para ir a la Escuela República de Uruguay, tienen que cruzar por la cabeza del puente Matías Ramón Mella, que es el puente de la bicicleta. Entonces, es el único puente de la capital que no tiene un peatonal. La cantidad de accidentes que hay ahí a la semana por chicos que van cruzando de un lado a otro, a la escuela, ancianos o profesores, es una cosa extraordinaria. Lo mismo ocurre en Villa María, que para ir a la Escuela República de Haití tienen que cruzar por la 17. Ese es el tipo de cosas. Ahora, vámonos a otro ámbito. La educación. El porcentaje de escuelas en el Distrito Nacional, de escuelas públicas, es un 27%. Significa que el 73% son escuelas privadas. ¿Qué implica eso? Que el derecho de acceso a educación pública, gratuita y de calidad se ve afectado. Entonces, técnicamente, la gran mayoría está obligado a pagar una educación privada. Eso eleva el costo de la educación privada, principalmente en zonas como la circunscripción número 1, los 38 grandes barrios que están en esta parte de la capital, donde apenas hay 14 bachilleratos públicos. Entonces, es el tipo de cosas que requiere atención y que vamos a incluir de cara al próximo gobierno como una prioridad dentro de ese plan de inversión en la ciudad. Escucharte, de verdad que resulta hasta fascinante, porque uno entiende que hay una gente con ideas innovadoras y que quizás tiene la cabeza amueblada, pero al mismo tiempo nos hace reconocer las debilidades del propio gobierno al que tú perteneces, porque todos esos problemas estaban ahí y el senador del distrito es del PLD, ¿no lo vio? Mira, ¿No mira lo que vieron? sucede, Ana Mercy, y este es un tema que normalmente tenderíamos a hacer esa reflexión. Lo que pasa es que en el caso de la capital viene de una historia de hacinamiento, de exclusión, de baja inversión, que ha ido siendo atacado de manera paulatina. El gobierno del PLD, por ejemplo, tuvo que enfrentarse a una ciudad donde se daba clases debajo de una mata de mango. Eso ocurría en la circunscripción 3 del país, del distrito, donde no había calles, donde habían unas cañadas que eran, o sea, la Ciénaga, por ejemplo. ¿Tú recuerdas cuál era la realidad de la Ciénaga? De los platanitos. O una ciudad que tenía el tránsito, aunque todavía tenemos situaciones difíciles, imagínense sin toda esta inversión que se ha hecho en infraestructura vial, cómo fuera el tránsito de la ciudad. Sin el metro, sin el teleférico, sin los elevados, sin las grandes inversiones que se han hecho para modernizar la capital, que están ahí y que siguen estando ahí. Ahora lo que tenemos es que ir a el proceso de modernización y de desarrollo de una comunidad es un proceso evolutivo. Lo que yo estoy planteando es ir a una versión mucho más cercana, mucho más vinculada a la comunidad de forma directa, a individualizar la situación de Guachupita, por ejemplo, donde necesitamos hacer una inversión importante para que tengamos la seguridad que se requiere y ampliemos la presencia policial. Es ese tipo de enfoque que estamos haciendo, de forma tal que hagamos una reflexión crítica de la realidad y podamos avanzar en función de eso. Ojalá que no se ofendan los señores mayores de tu partido. No, que claro venga que no. un jovencito de Monteplata con tan pocos años a tener esa visión que ellos no han tenido y te puedan apoyar y entrar en todo ese proceso de renovación. Porque yo me imagino que cuando tú eres un jovencito, hasta hoy que eres un candidato, te enfrentas a que los mismos problemas nos aquejan
Inseguridad, delincuencia, educación, transporte, están los mismos 5 problemas de siempre. Mira, yo te digo algo, siempre un proceso como este de renovación es un proceso que tiene sus particularidades, pero si hay una institución, una organización política que tiene los métodos de trabajo para poder asimilar estas transformaciones, es el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido del país que ha podido hacer 3 transiciones exitosas. Una primera del liderazgo histórico, encabezado por el profesor Juan Bosch, a una generación encabezada por el presidente Danilo Medina, por nuestro pasado presidente y todo este liderazgo que ha, digamos, dirigido el partido durante esta época. Y ahora estamos en un proceso de transición donde el partido entra con sangre nueva a una nueva visión y nuevas ideas que van a transformar la fisonomía de la República Dominicana. Y eso no es algo que ocurre de forma fortuita, es la comprensión de los ciclos políticos que hay en la República Dominicana. Yo te aseguro a ti que en Estados Unidos, en Europa, hace años tenían otro tipo de problemas y los han ido resolviendo, pero surgen problemas nuevos y hay problemas que son perennes también en las sociedades y que requieren de un esfuerzo constante. Eso es parte digamos, de las particularidades del desarrollo. El problema está cuando grupos políticos sin conciencia, desde la oposición, quieren utilizar ese tipo de cosas para sacar capital político. De lo que se trata es de que trabajemos juntos en el desarrollo del país. Y trabajar en el desarrollo del país pasa por el hecho de tener conciencia de cuál es la realidad actual, de cómo debemos solucionarlo. ¿Por qué estamos hablando, por qué yo puedo hablar de que faltan estancias infantiles en Gualey? Porque este gobierno ha hecho estancias infantiles en muchos lugares y ya eso se convierte en una nueva necesidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que un país va avanzando, o sea, República Dominicana es la principal economía de toda la región. Es un país, según el PNUD, ahora de desarrollo humano alto. Es un país que está dentro de la primera mitad de países competitivos del mundo. Es decir, dentro del 50% más competitivo a nivel global. Es un país que se atreve a evaluarse en la prueba más rigurosa a nivel de educación, aunque sean difíciles los resultados. Es decir, es un país que ha ido avanzando, entonces surgen nuevas necesidades, nuevas expectativas de parte de la población. Y el rol del liderazgo político es dar respuesta a esas expectativas. Rafael, antes de que salgamos del tema legislativo, tengo una pregunta que le hago a cada diputado o aspirante a diputado y senador que se sienta aquí. ¿Harás uso del barrilito? Y como dicen en las escuelas, justifique su respuesta. Hay que trabajar. Hay que trabajar con los pobres, por Dios. Bueno, pero que me lo diga él y cómo. Recuerda que una de mis propuestas es establecer 3 oficinas de gestión senatorial con un equipo técnico, humano, cercano, que pueda vincularse a la gente. Y yo he dicho que lo voy a hacer con el mismo presupuesto que tiene la oficina del Senado actualmente. Y parte de ese presupuesto es lo que se denomina como Fondo de Asistencia Social, que es a lo que te refieres. El detalle con eso es que lo vamos a utilizar para esta función específica que va a ser muy concreta y que va a llevar la oficina del senador a la comunidad. El otro tema que me gustaría compartir con ustedes es el relativo a las 4 iniciativas legislativas que son el puntal de nuestra propuesta. La primera es un proyecto de ley de primer empleo para fomentar la educación dual. Es decir, que un joven se entrene a nivel técnico profesional y además haga una pasantía en una empresa y que adquiera la experiencia que le va a permitir conseguir un trabajo. Entonces, ese proyecto va a establecer incentivos para que las empresas contraten jóvenes en esas condiciones. El tema del empleo juvenil es uno de los temas principales en la República Dominicana. 1 de cada 3 jóvenes no tiene empleo. Eso es un 33%. Jóvenes entre 18 y 24 años. Y ese proyecto de ley iría a atacar ese tema de manera puntual. El segundo proyecto de ley tiene que ver con un elemento que es esencial para el desarrollo de nuestras comunidades. Me refiero a los clubes deportivos y culturales. Los clubes tienen un rol importantísimo para hacer que nuestras comunidades avancen, integran a la comunidad y sacan a los jóvenes de las calles. A lo que me refiero es a crear un fondo de los que ya existen para que los clubes en función del éxito puedan ganar bonos
Me refiero, cantidad de jóvenes afiliados, cantidad de medallas logradas a nivel nacional, a nivel distrital, y si tienen deporte femenino y además si tienen actividades culturales. Eso va a producir una competencia entre los clubes por esos fondos y va a producir un renacimiento de la actividad deportiva en nuestros barrios. Actualmente, los clubes tienen que andar detrás de funcionarios, políticos, empresarios para lograr mínimamente lo que requieren para hacer sus actividades deportivas. Con este proyecto de ley se crearía un marco que les permitiría, en función del éxito, capitalizarse y hacer esa gran función social que hacen. El tercer proyecto de ley es uno que toca mi corazón. A mí me criaron mis abuelos. Cuando yo llegué a los brazos de mi abuelo, él tenía 73 años. Yo tenía 6 meses. Por lo cual yo tengo una valoración muy especial de las personas mayores. Y yo quiero someter un proyecto de ley de modificación de la Ley de Protección a la Persona Envejeciente para crear un instituto que acompañe a nuestros abuelitos con su alimentación, con su medicina y con su recreación. Y que además establezca como un derecho que cuando usted se jubila, se le asigne un seguro médico, porque actualmente la Ley de Seguridad Social, tan pronto te jubilas, te retiran el seguro médico, y eso no es tiene justo. que salir del bolsillo de... Eso no es justo. El cuarto proyecto de ley tiene que ver con algo que nos interesa a todos, que es la seguridad. No es posible que una persona que se roba un celular, para someterla haya que poner una querella, constituir un abogado y usted tenga que darle la cara todos los días en el tribunal. La gente no lo hace. No lo Por hace ese por costo, proceso no se hace. no lo hace por temor. ¿Qué sucede? Al ladrón lo agarran, pero tienen que soltarlo. Lo agarran y lo sueltan, lo agarran y lo sueltan. Entonces se roban 15, 20, 30 celulares, acumulan dinero, se hacen profesionales, compran un arma, entonces escalan en la modalidad de crimen. Así comienza el crimen organizado, porque entonces forman una banda. Eso hay que cortarlo de raíz, hay que darle herramientas al Ministerio Público para que sea el que acuse de manera directa. El segundo componente tiene que ver con los crímenes horrendos. No es posible que un desalmado como el chamán Chacra, por ejemplo, en 13 años puede estar en las calles. Y si no recuerda quién es el chamán Chacra, fue aquel satánico desalmado que mató a la mujer, violó a las 2 niñas, las mató, las dejó en una posición extraña y además al otro día ahorcó al más pequeño. En 13 años puede estar fuera. ¿Por qué? Porque a pesar de que el código establece que la pena máxima son 30, hay una ley responsable que establece que a la mitad de más un día usted tiene el derecho a libertad condicional sin importar el crimen que usted haya cometido. Eso no puede ser. Aquí tenemos que establecer el cúmulo de penas y si usted mató, violó y secuestró, no son 30, son 30, 30 y 30. Hay que sacar de las calles a los que intranquilizan a la familia dominicana. Ahora, así como soy firme contra la ratería y contra los crímenes horrendos, también tengo un corazón humano. Hay personas que cometieron delitos menores, una riña, quizás un descuidismo en algún momento. Se robaron una gallina. Exactamente, tienen 20 años con una ficha y esa ficha no les ha permitido trabajar. Entonces, yo creo que hay personas que merecen una segunda oportunidad. Por eso quiero poner en marcha, a través de este proyecto, un programa que se llame Segunda Oportunidad, que bajo el cumplimiento de ciertos requisitos puedan reinsertarse socialmente estas personas y ser útiles a la comunidad y construir nuevamente su vida, reconstruir su vida con un trabajo formal. Es crear un círculo virtuoso de trabajo, de deporte y de cultura que haga que tengamos mayor justicia social en nuestro Distrito Nacional. Mi visión es construir una ciudad de oportunidades sobre la base de una inversión pública en los temas que necesita la comunidad, de ser un senador que sea el vínculo entre la inversión pública y los servicios públicos con las necesidades de las comunidades a través de estas 3 oficinas y a través del Consejo de Desarrollo del Distrito Nacional y de poner en marcha una serie de iniciativas que tocan la vida de la gente. El tiempo se acabó, pero... Yo no quiero... Tú tienes una pregunta también. No, que no sé, me perdí en algún momento. Ya tú tomaste licencia en el gobierno, ¿verdad? Ahí. Mira, la ley no la he tomado. Yo sigo trabajando cada día en jornada completa. Claro que sí. La ley establece que la licencia es automática y es cuando se inscribe oficialmente la candidatura en la Junta Central Electoral. En el caso nuestro, de los candidatos a puestos legislativos, eso ocurre el día 3 de marzo. Entonces, todavía la licencia no ha entrado en vigencia. ¿Tú vas todos los días a competitividad a trabajar? Sí.
normal, Correcto. y hace campaña. Después que no estoy en horas laborables. O sea, tú asumiste la resolución de la Junta Central Electoral tan discutida, aquella de que es después del horario laboral, sin el uso de vehículos del Estado, sin la seguridad del Estado y todo lo demás. Correctamente. Bueno, Tú tienes Rafael cámara. Paz. Ahora yo le digo algo. Ok. Si comienzan a presionar para que yo tome una licencia, le va a salir peor. ¿O por qué? ¿Por qué? Porque me van a tener 24 horas haciendo política. No, pero nosotros no tenemos ningún no digo yo, inconveniente. pero a la vaya oposición. Tocará otro A la baile de oposición. merengue por ahí con Faride, que es tu principal contendora. Sí. Otro Bailan baile de bien. merengue, ¿Le gusta el salsa, baile? no sé. A mí me gustó. Estuvo Yo, bueno, me gustó estuvo tanto que bueno. lo compartí porque me acordó como los políticos tradicionales, que se odian y ustedes bailan. Rafael Paz, candidato a senador por el Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, estuvo con nosotros esta mañana. Para nosotros un placer que usted nos acompañe de 6 a 8 de la mañana cada día. Mañana nos reencontramos, si así Dios lo permite, en este mismo lugar, a la misma hora y por el mismo canal. Mantenga la sintonía con Telecentro.